Perfecto. Bueno, buenos días con todos los participantes. Doctor Saulo Padilla, a través de su persona también hacerle llegar el saludo al director regional de salud, así como a todos los directores y equipos de trabajo de cada una de las ejecutoras y de los hospitales y las demás CIPRES. Reciban el saludo del doctor Moisés Rosas Febres, que se encuentra en la ciudad de Lima, nuestro jefe institucional. Y bueno, nosotros acá en la UDR Junín, también pues con coordinaciones constantes que se realizan con su despacho y con su persona, también hemos acordado realizar esta asistencia técnica sobre reconsideraciones, ¿no? Sobre este proceso que, bueno, la semana pasada llega un documento que les hemos compartido acerca de los plazos, el cronograma que se tiene para poder remitir este proceso de reconsideración. Entonces, gustosos nosotros de poder atender justamente el requerimiento que ustedes nos hacen, no solamente en este tema, sino en todos los procesos, tanto prestacionales, financieros, también de aseguramiento, ¿no? También comentarles que durante este tiempo, estas últimas semanas, han salido una serie de resoluciones faturales. Es necesario justamente puedan revisar, ya que esto aterriza en las acciones operativas que las CIPRES y tanto también el CIS realizan, ¿no? Es importante revisar la RJ 112 sobre proceso de afiliación, ya que hemos tenido diferentes consultas y seguimos teniendo hasta el día de ayer todavía justamente consultas acerca de la vigencia de los seguros, ¿no? Entonces, es importante que puedan revisar este RJ con la finalidad de que cuando realicen las referencias a otros hospitales fuera de la región, también estemos al tanto que no estén vulnerando los derechos de nuestros asegurados. El otro tema también es la RJ 108, importante para poder tenerlo en cuenta, ya que a través de este RJ se está realizando los procesos de verificación de la gratuidad y la auditoría de atención segura. Visitando de forma mensual 3 establecimientos de salud, y algunas de las ejecutoras que se ha visitado los meses anteriores han sido la Red Valle y la Red Jauja. Este mes y el siguiente mes, es decir, noviembre y diciembre, también están programadas, incluso se ha incluido, valga la redundancia, a la unidad ejecutora Chupaca, ¿no? Para poder visitarlos. Entonces ya les estaremos haciendo llegar con antelación justamente este proceso nuevo que se está realizando, y asimismo desde esta semana se ha reactivado también el proceso de PSPP, ¿no? De atención a las CIPRES en cuanto a buscar pues las historias clínicas con la muestra que se les manda. Todas las CIPRES ya conocen cómo es este proceso de PSPP porque es un proceso ya de hace muchos años para el CIS. Más bien les pedimos y les agradecemos de antemano las facilidades que puedan brindar a los médicos y al equipo de la UDR que vayan a visitar a sus diferentes CIPRES, ¿no? Entonces, considerando eso, también se les pediría tengan a bien revisar constantemente la página del CIS en lo que es la normatividad, ya que están saliendo, como les menciono, una serie de normas que es necesario que las podamos revisar y podamos compartirlas. Esta semana ha habido diferentes asistencias técnicas de parte de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, y bueno, ha habido la participación de todas las unidades ejecutoras. Es importante. Si todavía hubiera alguna consulta adicional a todo este proceso, nosotros estamos también a disposición de ustedes, ¿no? Asimismo, se está implementando un correo del CIS para las preguntas frecuentes que las CIPRES, tanto la DIRESA, ¿no?, como el resto de ejecutoras puedan tener y pueden canalizarlo ya de forma directa, en este caso a través de este módulo. Entonces, sin más, agradecerles primero por el tiempo que se están tomando, las que puedan hacer hoy día, genial, y sin también nosotros estamos a disposición. La encargada de este proceso, de reconsideración, es la doctora Milenka Martínez en la UDR, así como todos los médicos que también pues evalúan, pero ella es la responsable de este proceso. El ingeniero Jesús Angulo también nos va a dar la asistencia informática del uso del módulo,
es importante porque todo el expediente que ustedes tengan que realizar finalmente va a ser cargado al módulo y es necesario. Es por eso que en esta ocasión hemos visto pertinente la participación de estos dos profesionales de la UDR. Doctor Saulo, entonces daríamos inicio. Sí, doctora, por favor. Perfecto. Doctora Milenka Martínez. Buenos días con todos. Buenos días, doctora Anita. Ya estamos listos para la presentación. Perfecto. Gracias. Te doy el pase entonces para que puedas compartir tu pantalla. Gracias. Bueno, nuevamente, buenos días. De acuerdo y necesidad ya programada la 2010 de esta asistencia. El de reconsideración, aún tenemos aplicación, ¿no? En vigencia, la RJ 090-2010, ¿no? En el van a nos detalla los pasos, requisitos que tenemos que cumplir, o bueno, por parte del prestador y presentar su expediente, ¿no? Básicamente es importante también saber, ¿no? El proceso de reconciliación se da inicio desde la aplicación de las reglas de validación y consistencia a las prestaciones que son registrados en el aplicativo del SIS, de los cuales van a partir prestaciones no observadas y prestaciones observadas. Estas prestaciones observadas van a pasar el proceso de reconsideración, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando se realiza la supervisión médica electrónica, también se van a diferenciar dos tipos de prestaciones, las observadas y las no observadas, de las cuales también este proceso van a pasar al proceso de reconsideración, ¿no? Pero al realizarnos nosotros el acta, ¿no? Nosotros como UDR proporcionamos las prestaciones observadas, ¿no? El listado al prestador donde se detalla o se define si son conformes o no conformes en cuanto a estas prestaciones, los cuales los no conformes van a pasar el proceso de reconsideración, ¿no? Básicamente en la firma del acta. Es también necesario informar de que la UDR, de acuerdo al informado por el SIS central, se ha dado la comunicación de la publicación de los FUAs que van a pasar el proceso de reconciliación de la producción 2018, ¿no? Lo cual ustedes lo pueden encontrar el listado de las prestaciones ingresando a la página del SIS, ¿no? Luego, ingresando GREP. Ahí está el listado de las prestaciones a reconsiderar, ¿no? En esta diapositiva presentamos el cronograma que ha sido socializado por medio de la DIRESA, ¿no? Para todas las unidades ejecutoras, teniendo como el proceso de enero a marzo vigente del 26 de octubre hasta el 26 de noviembre y como pueden ver de todo el año 2018, ¿no? La resolución jefatural 090 del 2010 es la resolución que aprueba la directiva que establece el proceso de reconsideración de las prestaciones del Seguro Integral de Salud. La finalidad de esta resolución es que permita que las prestaciones observadas, ¿no? En los diversos procesos de control del SIS puedan pasar o puedan ser revaluadas para que pueda tener el efecto de reembolso de corresponder, ¿no? Sea reconsiderada o no reconsiderada. El objetivo de esta directiva es que establece los procedimientos y requisitos para esta revaluación de las prestaciones observadas.
El sustento para la reconsideración que van a presentar, ¿no?, cada unidad ejecutora de acuerdo a la evaluación, al listado que tengan en sus observaciones, de acuerdo al detalle de la observación que vayan a reconsiderar, básicamente son las prestaciones observadas no conformes en la firma de acta de conformidad. El expediente a presentar debe contener 4 requisitos importantes. El primer requisito es la solicitud de reconsideración, que está adjunto al el anexo 2 en la RJ en mención. El anexo 2 nos muestra el modelo de este oficio de solicitud de reconsideración, ¿no? En el cual se le pide al prestador detalle el contenido de este oficio, ¿no? Básicamente es importante recalcar que en el asunto vaya reconsideración de prestaciones observadas no conformes, producción de enero a marzo, que está ahorita vigente, ¿no?, del 2018. En lo que es referencia hay que consignar, señalar el tipo y el número del documento con el que se recepcionó el consolidado de las prestaciones observadas no conformes. Esto en relación a año 2018, pero teniendo en cuenta que esta es una reprogramación del proceso de reconsideración del año en mención, se va a detallar la forma que se le está proporcionando, ¿no?, vía el listado en la página del SIS. Bueno, en el cuerpo de la solicitud del oficio, detallar de acuerdo a la pertinencia del despacho, ¿no? Y es importante también señalar que se adjunta al oficio el anexo 3, que corresponde al consolidado de prestaciones observadas no conformes solicitadas para reconsideración. Esto se tiene que adjuntar de manera física y magnética. Y también señalar que también se adjunta el sustento individual de prestaciones observadas no conformes ordenadas de acuerdo al orden indicado en el anexo 3, que va a pasar a ver a continuación. Segundo requisito o parte del expediente es lo que les decía, ¿no?, el anexo 3, que es el consolidado de las prestaciones que se presentan de manera física y magnética. Este es el anexo 3 que hago mención, ¿no?, donde tienen que registrar la fecha de retroalimentación, ¿no?, cuando se les proporcionó el listado de las prestaciones observadas de esta producción 2018, la direza o nombre del establecimiento, de la IPRES, el motivo para reconsiderar. Acá hay que consignar el motivo por el cual van a reconsiderar. En la RJ en mención se detalla 5 tipos de motivos. De acuerdo a la observación que ustedes se encuentren en la prestación, van a ustedes a clasificar en uno de estos 5, de acuerdo a lo que corresponda. Luego ello, el ítem número 1, que es el número correlativo de acuerdo al orden en que se encuentran los FUAs en el expediente en físico que se van a entregar a la UDR. Ahí va ese número correlativo. Luego ello, la unidad ejecutora, bueno, ustedes tienen la denominación, el código de establecimiento, el nombre del establecimiento, el código de inscripción y o afiliación del asegurado de acuerdo a la prestación que presenten, el número del FUA observado, ahí tienen que registrar, ¿no?, el número del FUA de reconsideración, también en el ítem 7. El código de prestación a reconsiderar o reconsiderada está basada de acuerdo al FUA observado, ¿no? Ahí hay que consignar el código de prestación. El código motivo de observación lo podemos encontrar en el CIASIS, ¿no? Ahí se encuentra este ítem de cada prestación. Luego a ello, en el ítem de documentos de sustento, de acuerdo al sustento que ustedes presenten por cada prestación, ¿no?, a considerar, tienen que poner, si ponen, adjuntan copia de la historia clínica, copia del resultado de examen de laboratorio, o alguna copia del CARDEX, ¿no?, que es parte de su sustento de la reconciliación, lo detallan en este ítem. Luego a ello, el monto total también lo encontramos en el CIASIS, el monto total de la prestación a reconsiderar.
Si es que correspondería, detallar alguna observación si es necesario, ¿no? Luego a ello también no hay que olvidar poner la firma y sello del representante de la, bueno, acá en el formato dice unidad ejecutora, pero acá podría firmar el director del establecimiento de salud u jefe de la unidad de seguros públicos y privados. Pasamos al tercer requisito importante para armar nuestro expediente, que es la copia del FUA de reconsideración. Van a generar un nuevo FUA, en el cual este va a corresponder al proceso de reconsideración. Este FUA no debe ser registrado tal como el FUA observado, o sea, con todos los ítems, o sea, no es una copia fiel del FUA observado. Básicamente se pide que consignen solamente el código del establecimiento, el nombre del establecimiento que realiza la atención, ¿no? De acuerdo al FUA observado, marcar el casillero de reconciliaciones. Bueno, esto en relación a que anteriormente el FUA tenía un ítem, un casillero donde decía reconsideración, se marcaba y se ponía el número del FUA observado, pero actualmente se evidencia que los FUAs ya no cuentan con este casillero. Entonces, más adelante les voy a mostrar dónde vamos a nosotros consignar este marcado o este detalle de reconsideración con el número del FUA observado. Luego van a registrar en el FUA de reconsideración el número del formato que fue observado y los datos solicitados a ser modificados en relación al FUA original. Son los únicos 5 datos que tiene que ser registrado en el FUA de reconsideración. Vuelvo a recalcar, no es necesario copiar todos los datos del FUA observado al FUA de reconsideración. Por ejemplo, si de repente la observación fue de que faltaba un diagnóstico, ¿no? Para que sustente un tratamiento y de repente en el FUA observado solamente consignamos 3 diagnósticos, pero no hay el diagnóstico que sustenta, ¿no? Entonces nos faltaría un diagnóstico que sí estaba en la historia clínica. ¿Qué hacemos en el FUA de reconciliación? Ponemos este diagnóstico faltante, ¿ya? No ponemos los 4, ponemos solo el faltante. Luego hay otro requisito, cuarto requisito, es la copia fedateada del FUA original, del FUA observado. Son los 4 requisitos importantes para el proceso de reconciliación en el armado del expediente. Acá les muestro el FUA de reconciliación ejemplo, ¿no? Como modelo. El número del FUA de reconciliación es, por ejemplo, en este ejemplo es 170, 20, 10, 50, 45, 69, el cual va a ser usado para el registro en el aplicativo, en el SIS, ¿no? Que más adelante el ingeniero les va a detallar. Otro dato importante que también seleccionó es el registro del código RENAES de la IPRES, el nombre de la IPRES, y luego pasamos a registrar de acuerdo al sustento, justificación de la reconciliación, a lo que corresponde. Dato importante también es quien firma el FUA de reconciliación. En la RJ manifiesta que debería ser el responsable de la atención, pero teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Muchas veces considerando que es producción 2018, de repente el profesional ya no labora o no se encuentra de turno, de repente en el momento que hacen el proceso de reconciliación u otra dificultad, salió una modificatoria de la RJ 090 donde señala que pueden firmar los FUAs de reconsideración el jefe del establecimiento de manera prioritaria o si no el jefe de la unidad de seguros públicos y privados. En relación al casillero de reconsideración donde tienen que registrar el número del FUA observado, una opción que podemos tomar es que en la parte posterior también hay un ítem de observaciones donde, en el cual tendríamos que registrar, ¿no? FUA reconsiderar el número de FUA observado. Podría ser en esta parte posterior o si no en la parte, la cara anterior del FUA, en la parte superior derecha, ¿no? Eso ya lo dejo a criterio o quedamos en consenso que sea. Justo ahorita revisé un FUA de acá de Junín
y tampoco está observaciones, también le han quitado este ítem. Entonces, creo que pertinente va a ser, de acuerdo al espacio que tenemos en el FUA, ponerlo en la parte delantera del FUA, en la parte superior derecho, ¿ya? Sí o sí tienen que registrar esta información. FUA reconsiderar, número de FUA observado, eso es importante. Luego pasamos a detallar los documentos que podrían o tienen que tener de adjuntar al expediente de acuerdo al sustento, a la observación que van a subsanar, ¿no? Puede ser la copia fedateada de la historia clínica, ¿no? De la atención que brindaron de acuerdo al FUA de observado, pero hay que verificar que esta copia o la parte de la historia clínica de la atención sea registrada como lo dice la norma, la número 022 del MINSA, ¿no? Que corresponde al registro correcto de la historia clínica. Esto dando hincapié que muchas veces las prestaciones o las atenciones registradas en la historia clínica no cumplen con esta norma. Entonces, si es que es en este sentido, no sería un documento de sustento aceptado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de armar nuestro expediente, que también el sustento a adjuntar cumpla con la normativa vigente, ¿no? Muchas veces también se ha evidenciado que hay prestaciones que le ponen fecha, se atendió paciente, diagnóstico, firma del profesional. Esto no es una manera correcta y ¿no? O de documento de sustento. También podemos nosotros considerar como documento de sustento la copia de receta del medicamento, la copia del Cardex de enfermería. También podría darse como sustento el detalle del gasto, ¿no? Esto básicamente en prestaciones por consumo, o en algunos casos que de repente el prestador no esté de acuerdo con la observación que haya dado, ¿no? la UDR, puedan presentar el documento normativo que sustente la atención de salud. Esto considerando normas técnicas, guías de práctica clínica u otros documentos vigentes, ¿no? Estos documentos que he hecho mención pueden ser parte del sustento, pero esto está basado de acuerdo a la observación que se le vaya a haber dado a la prestación. Es importante también manifestar que los documentos deben ser organizados y foliados de acuerdo al orden de las prestaciones registradas en el consolidado, en el anexo 3, ¿ya? Esto tiene que ser organizado y foliado. Acá les muestro un ejemplo, ¿no? De la copia de la historia clínica, de la prestación que ha sido observada, ¿no? En el FUA. Pueden ver de que tiene que ser foliado, ¿no? Tiene que ser registrado correctamente, cumplir la norma. Algo muy importante que tiene que también poder enviar es que la copia sea también detallada en la parte inferior el nombre del asegurado, número de historia clínica, lo que dice la norma vigente en el registro de historia clínica, cumplir ese detalle, porque muchas veces adjuntan copias de historias clínicas, copia de parte de su sustento, de documentos, que no registran el nombre del asegurado. No sabemos si realmente es del asegurado, si corresponde al número de historia clínica, la copia que están mandando. Por más que esté fedateado, necesitamos que cumpla el registro correcto de la historia clínica, los datos de acuerdo a la norma. En el caso que adjuntan una copia, ¿no? Con hoja en blanca, sería también importante que detallen, ¿no? Hoja en blanca, porque este expediente es un expediente para un proceso de pago, ¿no? De reconocimiento de pago si es que pasa a ser reconsiderado. Las condiciones que se tienen que tener en las prestaciones observadas para que puedan ser aceptadas para evaluación. También es necesario que ustedes verifiquen esto antes de
de enviar el expediente a la UDR, que la prestación no haya tenido o no haya pasado un proceso previo de reconsideración. Las prestaciones tienen que ser presentadas como primera reconsideración. Luego, dato muy importante es que el FUA observado y el FUA de reconsideración no tengan borrones y enmendaduras. El FUA observado debe contar con todas las firmas de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? En la parte anterior y posterior del FUA, ¿no? El FUA observado debería ser básicamente verificado antes de enviarlo, le sacan la copia y lo fedatean. Entonces, si de repente el FUA observado tiene borrón y enmendadura, va a ser sí o sí rechazada, no se va a reconsiderar. Entonces, hay que verificar antes de enviar o adjuntar a la historia clínica, al expediente. De igual manera, en la historia clínica, si es que no está registrado correctamente, tiene borrón y enmendadura, le falta alguna firma del responsable de la atención, de igual manera, no es reconsiderada. Por otro lado, recalcar nuevamente que la atención que se encuentre registrada en la historia clínica, que va a ser como documento de sustento para la reconsideración, cumpla la resolución ministerial 597 del 2006 del MINSA. Datos importantes que señalar, ¿no? Es que las historias clínicas cumplan con la normativa. Les recalco porque muchas veces no mandan expedientes que no cumplen con el registro que indica esta resolución ministerial, y muchas veces son trabajos innecesarios, ¿no? Porque no se verificaron, porque no cumplía con el sustento requerido y lo presentan y automáticamente es rechazada, ¿ya? El prestador, por otro lado, tiene que ingresar en el CIASIS el FUA a reconsiderar dentro del plazo que se les indica. Si de repente arman el expediente, lo presentan a la UDR y nosotros al realizar el proceso de evaluación y no encontramos que esta prestación, este FUA de reconciliación fue cargado en el aplicativo, no se evalúa, por más que lo hayan presentado el expediente. Para el proceso de reconciliación sí o sí tienen que presentar expediente y registro en el aplicativo. O si no, viceversa, lo ingresaron en el aplicativo y no presentaron expediente, tampoco, no se va a reconsiderar, ¿ya? No se evalúa. Los sustentos en físico deben ser remitidos, ¿no? Básicamente se señala en relación a la firma de acta de conformidad. En este caso se les ha proporcionado la base de datos de las prestaciones observadas de producción 2018 en el aplicativo, ¿no? En la página del SIS. Pasados los 30 días útiles a partir de la firma de acta, ¿no? Bueno, en este caso, de acuerdo al cronograma que se les ha presentado, y no hayan presentado sus expedientes, no hayan registrado en el aplicativo, igualmente no se reconsideran, se pasan a rechazar todas las prestaciones que no presenten o no cumplan con el proceso de reconciliación. Los motivos por los que se puede reconsiderar, ¿no? El sustento, básicamente el motivo de la reconsideración que vayan a presentar, son 5, ¿no? El primero son los datos digitados en el aplicativo informático SIS, diferente a los registrados en el FUA en físico. Entonces, este es un motivo de reconsideración. Si esto aplica a la prestación de acuerdo a la observación, lo clasifican en este ítem. El segundo motivo, ¿no? Que puedan ustedes relacionar al motivo, a la observación de la reconciliación, es la omisión de datos en la digitación de la prestación en el aplicativo informático SIS. Por ejemplo, en el FUA habían 5 diagnósticos
y en el registro, en el aplicativo, solo registran 4. Entonces, esa observación puede estar o se define en este tipo, no en el tipo B. El tipo C está relacionado a los registros errados en el FUA en físico que condicionaron un inadecuado registro en la prestación en el aplicativo informático SIS. Si en la historia clínica había se describió, se indicó que la dicloxacilina lo iban a dar cada 6 horas por 5 días, pero en el CIAS, en el FUA registran dicloxacilina 18 y por haber registrado mal en el FUA, condiciona que en el CIASIS registren esa cantidad de medicamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esa es la observación, se detalla en este motivo C. El motivo D está relacionado al registro incompleto en el FUA en físico que condicionó un inadecuado registro de la prestación en el aplicativo informático SIS, ¿no? Básicamente esto está relacionado a procedimientos, medicamentos en cuanto a sus cantidades, ¿no? Que básicamente también fue registrado en la historia clínica o en la receta de manera correcta, ¿no? Entonces esos serían sus documentos de sustento. En caso de que ustedes presenten como sustento la copia de historia clínica, receta, de repente resultados de laboratorio, es importante que mencionar que estos motivos no van a aplicar en el caso que el FUA no tenga firma y huella del asegurado, si de repente la receta no tiene firma del responsable de la atención, o el resultado del laboratorio no tiene tampoco la firma o sello del responsable, ¿no? De laboratorio o farmacia. Entonces hay que verificar bien nuestro documento de sustento antes de adjuntarlo o presentar al proceso de reconsideración. El ítem 3, el motivo está relacionado a las no conformidades del prestador con el motivo de la observación. Si ocurriera esto, si estaría relacionado a ello, no requiere modificación en el FUA o registro en el aplicativo, pero tienen que presentar el sustento donde esté basado la evidencia científica disponible, norma MINSA, que justifique que ustedes sustentan el registro correcto del FUA o de la prestación, ¿no? Básicamente estando en desacuerdo a la observación que se les haya consignado. Acá, para hacerles reiterar, ¿no?, los 5 motivos por los cuales pueden presentar los expedientes para la reconciliación. El tipo A, ¿no?, el motivo A, datos digitados en el CIASIS diferentes a los registrados en el FUA en físico. En este caso, la corrección se hace en el CIASIS. En el motivo B, en cuanto a la omisión de datos en la digitación de la prestación en el CIASIS, igual manera, la corrección se hace en el CIASIS. En relación a los motivos C y D, que está relacionado a registro errado en el FUA en físico, registro incompleto en el FUA en físico, acá la corrección, la subsanación se realiza en el FUA. Entonces, los datos que vayan a ustedes a completar o corregir se registran en el FUA de reconsideración, ¿ya? El FUA observado no es modificable, se presenta tal como se encuentra en la historia clínica, tan solo que cumpla el registro correcto o llenado correcto del FUA de acuerdo a la normativa vigente. El tipo o motivo E es la que les mencionaba, ¿no? Cuando no están conformes con la observación y tienen que adjuntar las normativas vigentes, documentos que sustenten su no conformidad, ¿no? Es también muy importante manifestar que los criterios para la reconsideración que se van a tener de faltar alguno como prestación rechazada, ¿no?
básicamente es cuando la prestación ingresada en el aplicativo dentro del plazo establecido para solicitar la reconciliación. Sí o sí tienen que cumplir el cronograma, las fechas que se les ha socializado. Posterior a la fecha que indica, no está apto para el proceso de reconciliación, no se considera. El ítem 2 dice que la prestación presentada tiene que tener el sustento respectivo en físico. El formato SIS, ¿no? El FUA, tanto de reconsideración como FUA, observan tener hendaduras ni borrones y tienen que ser llenados de acuerdo a la normativa vigente. Los documentos de sustento, de igual manera, tienen que tener letras legibles y llenados de acuerdo a la normativa vigente. Los formatos de los FUAs de reconsideración que se van a registrar, ¿no? Que se van a rellenar, tienen que ser archivadas en la historia clínica. De igual manera, el FUA observado. Cuando nosotros realicemos el PCPP y encontremos que esa prestación haya pasado un proceso de reconciliación, tenemos que encontrar el FUA de reconsideración y el FUA observado en la historia clínica. Por otro lado, es importante también manifestarles que tenemos 5 tipos de motivos de reconsideración. Estos 5 motivos tenemos que clasificar cada prestación de acuerdo al tipo de sustento que vayamos a presentar. Y estos tienen que ser agrupados por cada tipo. Se entiende de que el tipo A, de acuerdo a lo que ustedes vean pertinente, a qué prestación sustenten con este motivo, lo agrupan todos de un grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Todo tiene que estar agrupado, no puede estar mezclados entre ellos, ¿ya? Para que ustedes presenten el expediente a la UDR. De no ser presentada en dicho orden, no será aceptada para reconciliación. Esto lo señala la norma. Por favor, tener en cuenta ello. Se pone de ejemplo el anexo 4, que ahorita vamos a evidenciar cómo se agrupan, ¿no? Los expedientes por cada motivo. La prestación observada no conforme ingresada al aplicativo informático que no cuente con un sustento físico será rechazado, lo que les manifesté inicialmente, ¿no? Por otro lado, el proceso de reconsideración tiene 2 tipos de conclusión, ¿no? De resultado. Prestación reconsiderada o prestación rechazada. En este anexo 4 podemos ver la forma del ordenamiento del expediente de acuerdo al motivo de reconsideración. Esto estamos hablando en lo que es el expediente en físico. El motivo A, todos en un solo grupo, motivo B, motivo C y así todos los 5 motivos, ¿no? Este anexo 6 hace mención al consolidar el resultado de la evaluación. Esto está en relación a la evaluación que nosotros como médicos supervisores vamos a realizar. En este cuadro vamos a detallar todos los expedientes que vayan a presentar, ¿no? Y el resultado, lo cual va a ser socializado en el momento correspondiente a la IPRES y también de conocimiento a la DIRESA. Es importante también detallar disposiciones a tomar en cuenta. Para atenciones cuyo único motivo de observación sea por el uso incorrecto del código de servicio, será con informe que incluya todos los FUAs en dicha situación y los motivos que originen dicho error. Entonces, si es que el FUA fue observado tan solo por el código prestacional, ¿no? Que haya sido errado, tienen que presentar un informe y todos los mismos, el mismo caso en un solo expediente. En este caso no es necesario presentar copia de la historia clínica, pero esto no exime de presentar la solicitud o incluirlo en la solicitud de reconsideración, ni tampoco en el consolidado de las prestaciones, en el anexo 3, ¿no?
copia del FUA de reconciliación y copia del FUA original. Sí o sí tienen que armar su expediente también en este tipo de observación, ¿no? Cuando es solamente el código prestacional. Bueno, eso sería todo en cuanto a la normativa, el armado del expediente y la presentación de dicho expediente en la UDR, ¿no? Cualquier consulta, terminando la exposición del ingeniero, vamos a absolver. Muchas gracias. Doctor Saulo, buenos días con todos los participantes de la asistencia que estamos brindando el día de hoy respecto al módulo de consideraciones del aplicativo CIASIS. En esta oportunidad mi persona va a tocar todo lo referente a la solicitud de reconsideraciones en el aplicativo CIASIS. Vamos a ver todo lo que es referente al rol del prestador. Este rol prestador tiene el acceso a la solicitud del módulo de reconsideración, el cual nos va a permitir buscar la prestación observada, también identificar la prestación y visualizar el FUA observado, acceder al registro de atenciones para registrar o corregir la información que sea necesaria. También podemos validar la información de la prestación a reconsiderar, sustentar cada una de las observaciones y finalmente solicitar la reconsideración. Algunas consideraciones iniciales que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, que se debe utilizar el navegador Internet Explorer. Eso es importante. Asimismo, este navegador debe estar configurado en vista compatibilidad, ¿ya? Entonces vamos a tener bastante cuidado en utilizar el navegador, ¿ya? Para ello es necesario que los que no conocen mucho la parte informática, con los informáticos de las unidades de seguros puedan coordinarlo para que les apoyen. Entonces este es el aplicativo CIASIS que ya es familiar para muchos. Ingresamos al link que se tiene o simplemente poniendo en el navegador CIASIS ingresamos al link, ¿no? Nos pide un usuario y su clave que es personal para cada uno. Entonces si ya ustedes saben sus credenciales del usuario CIASIS que manejan, ingresan, ¿no? El usuario, la clave es digitando cada uno, o perdón, en este caso utilizando el teclado que se ve en pantalla, ¿no? Después nos vamos a la opción que dice el módulo evaluación prestacional. Una vez que nosotros entremos al módulo evaluación prestacional, seleccionamos lo que es la opción reconsideración. Y dentro de ello nos va a aparecer la opción solicita reconsideración, ¿no? Una vez ingresado a ello nos mostrará esta pantalla, ¿no? En esta pantalla nosotros podemos buscar la prestación observada, ¿no? Aquí les he puesto a modo de ejemplo. Primero van a seleccionar el periodo. Una vez que seleccionan el periodo, en este caso está 2018-3, marzo del 2018, al costado derecho nos aparece el cronograma de registro de solicitud. En este caso está aperturado del 26 de octubre al 26 de noviembre.
El periodo de producción de las atenciones es marzo de 2018. Una vez que seleccionaron el periodo, nos vamos a buscar el formato, ¿no? En este caso yo estoy buscando un formato de la DISA de Junín, el lote 17 y el número 2186-404. Importante es seleccionar con un check el casillero, ¿no? Y finalmente nos vamos a la opción de la lupita, donde le damos clic. Presionamos el botón buscar, la lupita, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hagamos ello, ya tenemos los datos de la prestación en la parte inferior. Ustedes se han dado cuenta, ahí está el FUA, ¿ve? En este caso pertenece al establecimiento de salud de Agua, ¿no? Y aquí está la opción donde nos dice solicitar, pero también aquí hay otra opción que nos dice ver FUA. Si yo le doy clic en la opción ver FUA, me va a mostrar esta pantalla. Se va a ver todo el FUA, todo lo que han digitado. Y miren, acá tenemos una observación que dice que es falta de medicamento, ¿no? Una observación total. ¿Ya? Entonces, por eso ha sido observado esta prestación. Puede ser, en este caso es única, ¿no? Es una observación total, pero también puede haber observaciones parciales, pueden ser de insumos, pueden ser también de procedimientos, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder ahí observar la atención completa y cuál es la observación. Luego de ello, de revisar todo ello, nos vamos aquí a la opción solicitar, ¿no? Tenemos la opción solicitar, donde cuando nosotros presionamos, haciendo clic en esa opción, nos mostrará esta pantalla. Y aquí ya se inicia todo lo que es la solicitud de registro de consideración. Entonces, en este caso nos muestra la pantalla y aquí nos va a pedir el número de formato a reconsiderar. Para el ejemplo, yo le he puesto 17020 y el número 87654321, ¿no? Entonces, luego de ello, nos vamos a la opción guardar, o F9, ¿no? En la imagen en el disquete. Posteriormente nos saldrá un cuadro de diálogo donde nos dice, ¿no? Los datos se guardaron satisfactoriamente. Ponemos aceptar y listo. Continuamos. Una vez que hayamos hecho ello, tenemos opciones también para corregir. En este caso tenemos, por ejemplo, la A, métodos, la B, tenemos procedimientos y la C, insumos. Lógicamente que como ustedes ya han visualizado cuál era el error, en mi caso era medicamentos, ¿verdad? Entonces yo voy a ingresar a la opción medicamentos. Ingreso a la opción de medicamentos y me va a pedir el código. Aquí puede ser que te haya observado porque en este caso digitaron por exceso medicamentos o porque falte medicamentos. En el caso mío faltaba medicamentos, ¿no? Entonces yo voy a incluir el medicamento. En primer lugar pongo un nuevo, entonces pongo el código, luego pongo la cantidad prescrita, la cantidad entregada, pongo de acuerdo al diagnóstico, puedo seleccionar, si hay 2 o 3 diagnósticos, les va a permitir seleccionar, pero si hay uno, ya no, ¿no? Como es en este caso. También tenemos el código de observación, también pueden seleccionar, y finalmente ponemos en grabar. Sí, eso es para este caso de medicamentos. Pero luego de ello les saldrá, una vez, acá tengo ya el FUE completado, con todos los datos, y como pueden observar acá en la parte inferior, se ha incluido lo que es el medicamento ferroso de sulfato, ¿no? ¿Ya? Entonces, también nos pide confirmar, cuando le damos en grabar, nos va a salir este mensaje, ¿no? El medicamento se guardó satisfactoriamente. Le pongo en aceptar. Y luego salgo, ¿ya? Oprimimos el botón salir. De similar manera va a ser para lo que es procedimientos y también para lo que es insumos. Esas son las capturas de pantalla para lo que es procedimientos e insumos. Luego de ello nos vamos a ir a la opción de validar los cambios, ¿sí? Habíamos salido, ¿se acuerdan anteriormente con oprimiendo el botón salir? Y ahora tenemos la opción validar cambios. Damos clic en esa imagen validar cambios y nos mostrará esta otra imagen. Dice consulta de validación de fugas de reconsideración RM240 y RM226.
Entonces, en este caso, tenemos un bloc de notas con un check, ¿no? Vamos a dar clic en esa imagen para validar los cambios. Y una vez que presionamos ese botón, nos va a aparecer de la siguiente manera, que ha cambiado esta parte. Se fijan, dice, la reconsideración es válida, no se ha modificado el FUA observado. Listo, entonces como está en verdecito, quiere decir que vamos por buen camino. Oprimimos el botón salir, y entonces nuevamente nos va a mostrar la pantalla anterior, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca registrar el sustento. Damos clic en el botón registrar sustento, y aquí nos va a mostrar esta pantalla, ¿no? En este caso, el sustento se omitió el registro en el aplicativo informático, el medicamento sulfato ferroso, que es el 03552, ¿no? Registrado en el FUA físico. Yo estoy asumiendo ello, ¿no? Ustedes ya van a tener el FUA, van a percatarse a qué tipo de reconsideración corresponde, qué motivo de solicitud de reconsideración. En este, para mí, la reconsideración de solicitud va a ser el tipo, el módulo B, ¿ya? Entonces, acá selecciono. Tenemos así la B, la C, la D y la E, ¿no? Que la doctora ya lo ha expuesto. Entonces, yo estoy considerando el motivo B. ¿Ya? Le doy check. Y finalmente doy en el icono del disquete de guardar. Me avisará nuevamente de diálogo y me dice la reconsideración sencillamente. Doy clic en atar. Posteriormente me saldrá nuevamente otro mensaje que dice si hace la solicitud de reconsideración, le doy en aceptar. Te dice que se hizo la solicitud de reconsideración y nuevamente clic en aceptar. Listo. Entonces, en este caso nos dice para, finalmente damos clic en check para que se envíe la reconsideración y cambie al estado enviado, ¿no? Damos clic en el check y se va a cambiar a estado enviado. Esto es importante porque muchas veces hacen todo el procedimiento hasta aquí y muchos se quedan en estado pendiente de envío. Y cuando se queda en estado pendiente de envío, lógicamente que el médico no va a poder evaluar, ¿no? Y lógicamente que si ya pasó los plazos, tampoco te va a permitir enviar. Entonces tienen que fijarse bien que el estado final sea enviado, ¿ya? Si no está enviado, tienen que volver a hacerlo hasta que aparezca la condición enviada. Porque si aparece pendiente de envío, es un trabajo en vano que hayan realizado, puesto que los médicos no van a poder revisarlo, no les va a aparecer a ellos en el sistema. Y por ende, no van a poder revisarlo y es como si no hubieran hecho ningún proceso de reconsideración. Por más que hayan enviado el expediente y todo, pero en el sistema no aparecen en estado enviado, no se va a poder revisar esa prestación. También finalmente acá tenemos este estado que también aparece enviado, ¿no? De igual manera. Entonces es importante que en el aplicativo se muestre este estado de enviado. Bueno, eso es todo lo que les podría orientar en cuanto al uso del aplicativo CIASIS en el módulo de reconsideraciones. Muchas gracias por su atención. Entonces, vamos a estar el equipo de la UDR Junín por aquí a la espera de sus consultas que pudiesen realizarnos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Jesús Angulo, doctora Milenka Martínez, y bueno, también a todos los asistentes. Esperamos más bien, por favor, la ronda de preguntas. Doctor Saulo, ingeniero Luis, a ver, por favor, si es que pudieran ustedes ver el tema de los micrófonos. Sí, doctora, buenos días. ¿Alguna pregunta, por favor?
¿Alguna consulta, por favor? El Hospital Carrión, El Carmen, Tarma, Jauja. O de repente los que no tienen audio, por favor, pueden escribir en el chat. Doctor Saulo, me parece que no hay consultas tampoco en el chat ni tampoco en el audio. ¿Cómo? Sí, doctora, eso estamos viendo, no hay... Yeah. Bueno, tal vez en el propio proceso, cuando ya se realice la parte operativa, ¿no? Probablemente surjan algunas consultas, algunas inquietudes que puedan tener o algunas dificultades. En todo caso, estaríamos nosotros a disposición y pendientes también de las consultas que se pudieran presentar por las diferentes IPRES, ¿no? No habría ningún inconveniente, doctor Saulo. Sí, doctora. Hay una consulta, doctora. Muy buenos días con todos. Doctora, es básicamente por el tema informático. El ingeniero Jesús comentó que es necesario, o bueno, no sé si es indispensable el navegador Explorer, ya que en la actualidad es uno de los navegadores menos usados. Siempre usamos el Mozilla o el Chrome. ¿Es opcional o sí tendremos que trabajar con ese navegador? Eso es mi consulta, doctora. Perfecto. Ingeniero Jesús, por favor. Sí, nuevamente reiterando, sí es necesario el uso del navegador Internet Explorer y que este también esté configurado en vista compatibilidad. El Carmen está haciendo una pregunta, doctora, en el chat. Buen día con todos. La pregunta es, ¿cómo es el proceso de reconsideración de las observaciones totales y parciales? Me imagino que estará mencionando o estará consultando en qué tiempo tienen y cuáles se pueden levantar, ¿no, doctora? Doctora Milenka, por favor, apóyenos. Bueno, en relación a la consulta, es una consulta demasiado general, ¿no? Observaciones totales y parciales son subsanadas de acuerdo al proceso de reconciliación y a los documentos de sustentos que vayan a presentar y al tipo de observación que se les detalle, ¿no? Tanto de acuerdo a la observación, ¿no? Básicamente, si observamos de manera total, de acuerdo a algún error de falta de diagnóstico, cantidades de medicamentos, entonces todas las observaciones, ya sea totales y parciales, pasan el proceso de reconciliación de acuerdo al documento de sustento y o modificaciones que puedan hacer para su subsanación. Doctor, otra consulta, ya que no preguntan acá, está bien claro. Una consulta, doctora. Por ejemplo, por ciertos meses tiene un cierto periodo el cierre de
Por ejemplo, el mes de enero, febrero, creo cierran el 11, así progresivamente, en el sistema, en el aplicativo. Pero ahora para entregarlo físicamente, ¿cuántos días tengo, doctora, para poder entregarlo? De acuerdo al cronograma, se ha dividido por meses, ¿verdad? Ahorita de enero a marzo hasta el 27 de noviembre está vigente ese proceso de reconciliación. El registro en el aplicativo, como también la entrega del expediente en físico a la UDR, tiene el mismo plazo. Ok, doctora. Y otra consulta más. Y para que sea reconsiderado ese expediente, ¿cuánto tiempo se tiene por parte de ustedes que hay que esperar? ¿Y cómo se evidencia en las futuras transferencias? Doctora Milenka. El plazo de evaluación como UDR, de acuerdo a los expedientes que vayan a presentar, es de 15 días. Culminada la evaluación, se les envía el anexo 6 que les presenté en las diapositivas con los detalles de todos los expedientes que hayan sido evaluados y su resultado, ¿no? De observado, de reconsiderado y o rechazado. Es importante también manifestar que en este anexo 6 se detalla el monto reconsiderado, ¿no? ¿Cuánto se va a reconsiderar? Ya, doctora, muchísimas gracias. Adriana Roja está levantando la mano del Hospital Carrión. Está habilitado su audio, por favor. Buenos días. Doctora, Doctora, buenos buenos días. días. Doctora Anita, buenos días. Bueno, en el caso para quizás un poquito más afianzar, doctora Milenka, disculpe, cuando nosotros vemos la data que nos mandan, vemos observaciones parciales, totales y PCA. Entonces, el detalle de reconsideraciones, hasta donde tengo entendido, es lo que vamos a levantar los tres, ¿no? Los parciales, totales y PCA. Ese es por un detalle. Ahora, en el otro detalle, nosotros en el data del Hospital Carrión, bueno, en el mes de enero y febrero tenemos algo más específico de qué es la observación, lo que no refiere en el mes de marzo, doctora Milenka, porque nos hacen una observación casi genérica. Obviamente todos están con el código del 15-6-1, donde la específica realmente es un criterio que el médico, en este caso de UDR, nos observa, pero no es tan específico como el ejemplo que teníamos, falta de medicamento o medicamento, tratamiento incompleto. En el data del Hospital Carrión, no es muy específico eso, por lo que solamente nos hacen la mayoría de estas totales. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una prestación 068 de un costo aproximado de 6,000, donde simplemente, bueno, nos detalla la resolución 240, el código de observación 1561, y nos dice procedimiento no acorde a código prestacional. Esto es una prestación 068. Entonces, obviamente dentro de las 68, el criterio que se utiliza es de que sean pacientes de UCI. Acá yo veo en el FUA registrado, en el Excel sacándolo,
de que es un paciente que ha estado en UCI, pero también que ha recibido intervenciones quirúrgicas. Entonces realmente no veo acá el motivo de que nos hayan hecho una total. No lo llego a notar, doctora. En este caso, el hospital lo va a levantar, en este caso sería con una observación tipo E. Y el detalle aquí es, doctora, ¿qué voy a tener que adjuntar acá? Si mis días de hospitalización están descritas, que es la 99231, que es el CPT de UCI, entonces, en este caso, usted nos manifestaba que en el código E tendríamos que presentar algún sustento, una norma técnica o estudios. En este caso también voy a tener que presentar la historia clínica o simplemente el desacuerdo, presentar el FUA y el FUA reconsiderar. ¿Eso sería suficiente, doctora? Esto más que nada tengo en las prestaciones de marzo. Bueno, de acuerdo a la observación que usted manifiesta en el sentido de que no estaría de acuerdo a la observación señalada, correspondería, ¿no?, al motivo E y sustentar, ¿no? Básicamente, de acuerdo a lo que usted señala, sería el sustento, el documento sustento, copia de la historia clínica donde sí, pues, ¿no?, el paciente estuvo en UCI y de repente el tiempo de hospitalización, datos donde señalen que sí corresponden, ¿no? O sea, de acuerdo al sustento que usted esté dando, ¿no? El CPT que le hayan observado es UCI exactamente, o cuál es el procedimiento observado. Como le digo, doctora, no es muy específico. Ese es en el data de marzo que yo tengo. Las observaciones que nos dan no son muy específicas, como son en los datas de enero y febrero, ¿no? Que son más específicas en insumos, que incluso nos hablan del empaquetamiento, ¿no? Entonces, eso fue en enero y febrero. Pero en el mes de marzo, doctora Milenka, no es muy específico las observaciones que nos dan. Es más, hay veces solamente le ponen el 15-6 punto y donde dice detallado o detalle, no le ponen nada, doctora. Eso es por un lado. Por otro lado, en el data a partir de abril, doctora, esa es la pregunta. Nosotros en el 2018 teníamos un convenio que era pago por consumo. Por ende, no trabajábamos con empaquetamiento. Y es más, hubo en una época donde nosotros no teníamos CPT, en este caso, por ejemplo, de apendicitis, de colecistectomía, de laparotomía. Y como era un pago por consumo, nosotros digitábamos o al auditar considerábamos todos los insumos para este procedimiento. Pero sin embargo, en las observaciones nos dicen no se consideró anestésico. Pero ojo, el anestésico está empaquetado. Entonces, ese tipo de observaciones lo tenemos, lo cual vamos a tener que escribirlo o detallarlo, ¿no? Pero el detalle es cuando nosotros levantamos, va a ser dependiendo al convenio que teníamos el 2018, que ha sido pago por consumo. Y ahí no habían procedimientos, doctora. ¿Cómo va a ser ese tipo? O vamos a levantarlo añadiendo, en este caso, ya no la estructura de lo que se utilizó, por ejemplo, en una apendicectomía. Entonces, vamos a retirar todo eso y vamos a poner el proceso o el CPT de apendicectomía, o cómo va a ser ese proceso. Básicamente se va a cumplir de acuerdo a la vigencia de ese año, ¿no? Por otro lado, la recomendación es, no sé si usted habrá verificado si el mismo FUA está observado en el nuevo listado, porque la base de datos que se proporcionó en el año 2018 ha variado, ¿no? No es la misma, ha sido modificada, nuevamente han corrido las reglas de validación y consistencia. Entonces, por otro lado, tendría que registrar el FUA en el CIASIS y verificar cómo se detalla ahí la observación, ¿no? Básicamente, por otro lado, si es que no están de acuerdo con la observación que se detalla, adjuntar de todos modos las evidencias donde ustedes justifiquen, ¿no? Que el FUA ha sido registrado correctamente con los datos que corresponden. Ya, doctora, ok. En este caso me dice que nosotros también el proceso de reconsideraciones vamos a hacerlo en base a lo que estaba vigente en los CPTs en el 2018, que eran a partir de marzo que hemos trabajado lo que era pago por consumo.
Sí, sí. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna consulta más, por favor? Doctora, buenos días. Creo ya no hay más preguntas, doctora. En el transcurso, como usted dice, cada unidad ejecutora o cada responsable de reconsideraciones, le estaremos llamando, doctora, por favor. Sí, doctor. Perfecto, no hay inconvenientes. Más bien, gracias por el espacio, gracias al equipo de la UDR que ha hecho la presentación el día de hoy acerca de reconsideraciones y a todos los presentes también por su tiempo. Como les decía, espero que se encuentren muy bien todos los equipos de trabajo, ¿no? De las unidades de seguros y los que se encuentran presentes. Gracias, doctor Saulo Padilla, también a su equipo. Agradecerle a la doctora Nachen Casanampa, directora de la Unidad Desconcentrada Regional Junín, a todo su equipo, doctora, por la capacitación. Y estaríamos culminando, doctora, la capacitación. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Permiso. Gracias, gracias, doctor, gracias a todos.